Buenas tardes, mi nombre es Juan Francisco Valdés del Real, mi matrícula es AL045224. Estudio actualmente la carrera de licenciado en Informática Administrativa y resido en el municipio de Apodaca, Nuevo León. En esta materia, lo que viene a ser estructuras de datos, nos piden darle respuestas a algunos cuestionamientos que nos hacen. La primera de ellas es: ¿qué papel juegan los tipos de datos abstractos en su clasificación de árboles en la estructura de datos? Yo creo que su principal aplicación es la de organizar la información dentro de las estructuras de datos. Los elementos, las operaciones, hacen la distribución, la búsqueda de una manera no tanto lineal o secuencial, más bien dentro de lo que es de tipo árbol, viene siendo de una manera ramificada las operaciones. Su principal beneficio, creo yo, que es que nos permite observar y visualizar más directamente la relación que existe entre los niveles y los nodos y los elementos. Estos pues nos permiten, como quiera, este tipo de estructura nos permite analizar de una forma más detallada pues la eficiencia en funcionalidad, en el aprovechamiento de recursos dentro de nuestros CPU, podríamos decirlo. Este tipo de estructura nos facilita, yo creo, de manera más sencilla el detectar fallas o errores al momento de la programación. La segunda cuestionamiento que nos hacen es: ¿cuál es la importancia de las gráficas en la estructura de datos y por qué? Pienso que la importancia y el beneficio que más nos brindan lo que viene a ser las gráficas es acceder a los datos de una manera más ágil y más sencilla, porque esto nos indican, nos dan información de manera más práctica y obtenemos valores procedentes de los datos más rápidamente. No es por decirlo así, tan complejo, es más sencillo, ¿no? Otra de las preguntas es: analiza la representación computacional de gráficas y explica cuál es su funcionalidad. En la programación no se cuenta con una herramienta para poder manejarlas. Aquí es donde entra su principal funcionalidad. No hay manera de cómo manejarlas, y entonces la representación de gráficas nos permite organizar y manejar con una mejor apariencia este tipo de estructuras. Para mí resultó ser un poco más comprensible aterrizándolo con este tipo de herramienta. Creo que se entiende mejor la lógica que utiliza para poder manejar ese tipo de información, esos algoritmos. Tras las preguntas dice: ¿cuáles son los pasos para resolver una matriz adyacente? La matriz adyacente se basa en una tabla cuadriculada de tamaño pequeña. Se colocan por un lado lo que viene a ser las vértices, sí, lo vemos en una representación secuencial entre los nodos entre sí. Y los pasos que para poder llenar esta tabla, se ordenan los datos en la matriz o en la tabla y se comienza a revisar si existen arcos que conecten con otros nodos, siendo un grafo dirigido. Al terminar de revisar cada uno de los nodos, se puede observar las uniones que tienen los vértices. En este caso pues es una tablita, es una matriz donde vamos a ver lo que viene a ser
del tipo binario, que lo vamos a clasificar o le vamos a dar el valor de 0 y 1 cuando uno de estos arcos coincida con un vértice. Otro de los puntos que nos pide aquí es que sepamos diferenciar entre una matriz adyacente y una lista adyacente. En la matriz adyacente pues se trata de llenar la tabla, como ya lo mencioné, y se le da una representación secuencial que tiene los nodos entre sí. Y la lista adyacente es más que todo una representación enlazada que ordena todos los nodos de un gráfico y a su vez indica las uniones que tienen entre los mismos vértices. ¿Qué es un recorrido en grafo? Dice, consiste en visitar todos los vértices alcanzables a partir de un vértice dado. Visitar todos los nodos sirve para distintas funciones como lo son ubicar los ciclos, conocer componentes conexos, encontrar un árbol, una vertientes como tipo árbol. Hay dos distintas maneras de recorrer un grafo. El recorrido de amplitud, que no es otra cosa que es un recorrido que se hace en el grafo, comenzando por un nodo dado e iniciar las visitas en cada nodo que se encuentran a un arco de distancia en un orden creciente hasta haber visitado todos los nodos. El recorrido de profundidad, aquí este recorrido busca un camino más alejado, por decirlo así. Él empieza por el nodo que esté en el punto más lejano y desde ahí empieza a visitar los nodos restantes para después regresar y analizar los nodos faltantes a través de otro camino. Él hace este tipo de recorrido. Esos son los dos tipos de recorrido que se pueden hacer en un recorrido en grafo. Pues estos recorridos, estas matrices, estas secuencias y todo lo que vimos a lo largo de la semana, la verdad están muy interesantes. Y para mi gusto y recomendación, creo que hay que dedicarle un poco más de tiempo al estudio de la estructura de datos. La verdad me pareció una materia muy interesante y creo que si yo tengo oportunidad voy a seguir estudiando algo por el ramo de estructura de datos. Por su atención, muchas gracias.